Hola, en este tutorial voy a ensanchar un pantalón vaquero. Le voy a poner una cuña por el costado y en la cintura una goma. De esta forma estaremos mucho más cómodos a la hora de ponernos el pantalón. El pantalón lo voy a ensanchar 5 centímetros por cada lado. Aquí tengo ya la cuña cortada. Son 5 centímetros más 1,5 centímetros de costura por cada lado. Y de longitud 15 centímetros. Tenemos que descoser los 15 centímetros y tenemos que cortar la cintura por la mitad. Lo que he descosido lo sobrehilado y ahora voy a poner la cuña. Empiezo por la parte del delantero. Encaro la pieza con el pantalón, derecho con derecho. Cojo 1 centímetro, aquí arriba y ahora aquí abajo. La cuña tengo que empezar desde aquí. ¿Veis la mitad de la cuña de aquí abajo? Tiene que quedar aquí, en el alfiler, y tiene que coincidir con el piquito de aquí. Y ahora la costura del pantalón tengo que seguirla por donde iba inicialmente, pero lo de la cuña, si quiero meterle un poco más para que vaya más recta, no pasa nada. Le paso un pespunte por donde he puesto los alfileres y ahora me voy a la parte del trasero, meto la cuña totalmente, dejo la medida que iba a ensanchar, que son 5 centímetros, cojo la parte de atrás y ahora por encima. Simplemente la parte trasera la monto encima de la cuña. De esta forma, esta costura queda por dentro, la parte del delantero, y la del trasero queda montada por aquí, y le echo un pespunte visto por aquí encima. Imaginemos que ya la cuña la tenemos cosida. Ahora os voy a explicar cómo se pone la goma en la cintura. La goma tiene que ser de las mismas dimensiones que la cintura original. Vaya, cuando ya está cosida, sin tener en cuenta las costuras interiores. En este caso son 4 centímetros por 4 centímetros. Nos vamos en este lado, pongo la goma encima con la costura doblada y aquí, ¿veis? Justamente encima. Y aquí le paso un pespunte para sujetar la goma. Con el doblez de la costura le paso el pespunte y la cintura de la parte de atrás la montamos encima de la goma, también con la costura doblada. Y ahora paso un pespunte por aquí, pero sin sin llegar a la costura. Esta parte se tiene que quedar suelta. Y al otro lado lo hacemos igual. Y ahora pasamos a la máquina de coser y lo hacemos paso a paso.
Ya tengo el trabajo terminado, la cuña de 5 centímetros, 15 de longitud, la goma, que así estamos mucho más cómoda, no nos aprieta, siempre buscando un color del vaquero al mismo tono. Esta es la parte de adentro. Como estáis viendo, aquí se ve esta costura porque la goma es sencilla y la cintura va doble, entonces no tenemos donde meter esa parte de la costura. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y comparte en las redes sociales.